Bien, buenos días. Entonces continuamos aquí con el ejemplo de las notas sobre integrales de contorno. Entonces vamos a revisar cómo calcular la integral de la función 1 sobre z de z. Y aquí nos dice que cualquier trayectoria que contenga el origen. Entonces en este caso noten que el origen define un polo de esta función que estamos integrando aquí, la función 1 sobre z. Bien, entonces estamos integrando en un contorno cerrado, porque aquí dice, la integral está indicando aquí que el contorno debe ser cerrado. Y bien, debe contener el origen. Entonces, yo puedo escoger una cantidad infinita de contornos con esas características. Sin embargo, vamos a hacerlos considerando el círculo centrado en el origen de radio 1, definido en sentido positivo. Es decir, cuando lo parametrizo, los puntos se van formando así, en el sentido contrario al que van las manecillas del reloj. Cuando van en el sentido contrario, le vamos a decir que el sentido que tiene la trayectoria es positivo. Bien, entonces yo me acuerdo que yo hice esta parte aquí. Sin embargo, repitámosla, ¿cierto? Nunca está de más. Entonces aquí tenemos la parametrización del círculo. Entonces, esa parametrización que cogimos va a depender del parámetro θ. Entonces, θ, que es el ángulo, va a variar entre 0 y 2pi para hacer todo el giro completo. Y bien, aquí aparece en la función coseno de θ, que me va dando la parte real de esos números, de esos números que están ahí en el círculo. Y seno de θ me va dando la parte imaginaria, ¿no? Ustedes saben que esos números están en el círculo, por ejemplo, porque el módulo de ellos es 1. El módulo de todos estos de los números de esta forma es 1. ¿Cómo así no para saber eso? Pues su parte real es coseno de θ. Coseno de θ al cuadrado más seno de θ al cuadrado, que es su parte imaginaria. Coseno cuadrado más seno cuadrado siempre es 1. Y raíz de 1 es 1. Entonces, ahí calculé el módulo de estos números. Y todos tienen módulo 1. Entonces, por eso es que es una forma de ver que están en el círculo. Y cuando θ es 0, se forma, pues, define el primer punto, que es el punto 1,0 en el plano. Y ahí comienza a dar vuelta a eso. Y ahí forma el círculo. Entonces, esa es una parametrización válida. Ahora, recuerden, después de que uno parametriza la trayectoria, debe reescribir la integral ahora en términos de ese parámetro. Bien. Entonces, tenemos que escribir el de z, el diferencial de z que aparece aquí en la integral original, así como cuando uno hace integral por sustitución allá en variable real, que es lo mismo. Entonces debemos escribir el de z, este que aparece aquí, este diferencial, en términos del diferencial de θ. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues aquí lo hice a cuenta. Noten que la derivada de z con respecto a θ es una forma de escribirlo, ¿no? Es la derivada de esta función con respecto a θ. La derivada exponencial es ella misma, por la derivada interna. La derivada interna con respecto a θ es i. Por eso aquí aparece i por exponencial de i a la θ. Esa es la derivada de z con respecto a θ. Por lo tanto, uno puede pensar que este diferencial aquí está dividiendo. Pasa a multiplicar allá. Me queda que de z es igual a i exponencial de i a la θ de θ. Bien, todo hasta aquí, esto está claro, ¿no? Entonces pueden interrumpir cuando quieran, recuerden. Hacer preguntas. También pueden hacer preguntas sobre el taller. Aunque aquí yo estoy resolviendo un punto del taller prácticamente, pero bueno, yo no me percaté de que quedaba asignado este ejercicio y así hacía necesario presentarlo aquí en clase porque es un resultado importante que nos va a ayudar a calcular integrales usando el teorema de Cauchy. Esto lo voy a probar, no importa. Entonces, ustedes hacen el ejercicio de escribirlo ahí bien, paso a paso. Entonces, bueno, aquí entonces estoy reescribiendo de nuevo la integral. Ya tengo que z es e a la i θ y el de z que está aquí tiene esta forma. Entonces voy a reescribir la integral en términos de la variable compleja, ahorita en términos de θ.
Entonces, esto que aparece aquí, esta expresión aquí, ¿qué sustituye eso? Eso que está ahí sombreado es el de z. Lo acabamos de probar, miren. Eso es el de z. Y 1 sobre z es lo mismo que tener que dividir aquí entre z. Recordemos que es e a la i teta de z. Miren acá. Z es igual a e a la i teta. Entonces sustituimos esos valores ahora. Y ahorita este nuevo parámetro, el teta, pues como dijimos, él varía entre 0 y 2pi. 2pi para dar el giro completo. Bien. Entonces ahí quedó la integral ya planteada en términos de la variable teta. Ahora, note que el exponencial de la teta se cancela aquí. Este y este se cancelan, ¿no? Son la misma cosa. Entonces me queda la integral de 0 a 2pi de i. Y noten que aquí tenemos una integral de variable real, ¿no? I es una constante, sale la integral aquí. Y me queda la integral de 0 a 2pi de teta. Entonces aquí es como si hubiera un 1, es como si estuviera integrando el 1. La integral de 1 con respecto a teta es teta. Entonces quedaría teta evaluado entre 2pi y 0, eso me da 2pi. 2pi por i. Entonces esto es una integral de las que hemos hecho siempre. Entonces concluimos pues que la integral de 1 sobre z de z es igual a 2pi. ¿Cuándo estamos integrando? Aquí me faltó escribir la curva, escribir c. ¿Cuándo estamos integrando en una trayectoria, una curva cerrada simple que contiene el origen? Que en este caso el origen es un polo de esta función, ¿no? Entonces tengamos eso en cuenta. Bien. Ahora continúo aquí con el ejemplo. Esto ahorita dice que calculemos la integral, pero cuando tenemos 1 sobre z elevado a la n. 1 sobre z a la n de z. Donde c continúa siendo, c también se escoge como una curva cerrada simple que contiene el origen. Porque nuevamente el origen aquí, z igual 0, es un polo de esta función. Y aquí es un polo de orden n. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, pues, solamente que aquí ahorita hay que le dar a la n. Pero usamos, como tenemos libertad de escoger la curva cerrada simple que contiene el origen, pues escogemos el círculo de nuevo, el círculo de radio 1. Es decir, el mismo que teníamos antes con la misma parametrización. Entonces, z nuevamente, z dependiendo del parámetro teta es e a la i teta. Bien. Y bueno, aquí la ventaja de usar esa parametrización en la forma de Euler es que cuando elevo a la n, pues no tengo que aplicar fórmula del binomio elevado a la n. Solamente cuando elevo a la n el z, pues es como elevar e a la i teta a la n. Y el n, ustedes saben, propiedades del exponente, multiplica aquí. Entonces quedaría e a la i por n teta. Bien, eso es z a la n, de forma muy sencilla. Entonces, ¿ahorita qué hacemos? Pues reescribir la integral en términos de las variables, de la variable teta. El de z, en este caso, va a ser el mismo. Aquí yo hice un paso que no, este paso de hecho está mal aquí, esto no, me equivoqué. Bueno, no es necesario hacer esto. Hagan de cuenta que uno existe ahí. Solamente consideren aquí, eso no existe y ya sabemos que el de z es, por lo que mostré en el ejemplo anterior, de z es igual a i por e a la i teta de teta. Y teniendo eso en mente, pues simplemente es reescribir la integral ahora en términos de teta. Entonces, ¿qué queda? Pues el de z es esta parte, es el de z. Y el z, la n, que está aquí en el denominador, pues es e a la i n teta, que queda ahí abajo. ¿Pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, aquí como tenemos e a la i teta y aquí tenemos e a la i n teta, entonces, ¿qué ocurre? Pues se cancela un e a la i teta con uno de los de acá. Aquí tenemos n veces esa multiplicación. Propiedad de exponente nuevo. Entonces, ese e a la i teta que está en
en el numerador se cancela aquí. Por eso aquí apareció e a la i por n menos 1 teta. Bien, porque cancelé uno de los e a la i teta. Propiedad de los exponentes, ¿no? Tiene x a la 1 sobre x a la... No, es que es. ¿Sí está clara la propiedad de exponente ahí? No. Recuerden, ¿no? Escribir aquí, bien. Entonces, x sobre x a la n, bueno, ustedes saben, se cancela una x, queda 1 sobre x a la n menos 1. Propiedad de potenciación. Eso es lo que hicimos aquí. Bueno, pues aquí tenemos e a la i teta sobre e a la i teta. Podemos expresarlo así. Tenemos e a la i teta elevado a la n. Una forma de escribirlo. Entonces, en este caso el x es e a la i teta. Si aplico esa propiedad, eso me quedaría 1 sobre... Uy. 1 sobre e a la i teta elevado a la n menos 1. E a la i teta elevado a n menos 1. Y ese n menos 1 pues entra a multiplicar aquí ahora. Por eso nos quedó esa expresión acá mismo. E a la i por n menos 1 teta. Bien, este i pues queda aquí. Bueno, si continuamos aquí el ejercicio. Entonces, ustedes saben, si uno tiene una potencia en el denominador, yo puedo colocarla arriba y colocarle un menos al exponente. Bien. Es decir, por ejemplo, 1 sobre x a la n es lo mismo que x a la menos n. Entonces, aquí, este e a la i, n menos 1 teta lo coloqué arriba y a costo de que de un menos, de ponerle un menos al exponente. Y ese menos, pues intercambió aquí el orden de, ese menos lo efectuó aquí, lo hice efectivo aquí. Entonces intercambié el orden ahí. Entonces, por eso quedó, aquí hice dos pasos, el i salió de la integral porque es constante y subí aquí este denominador. Por eso aquí aparece e a la i por 1 menos n. Bien, porque como está abajo y lo subí, intercambia, hay un signo de menos que aparece y ese signo de menos intercambia aquí el orden de paréntesis. Bien, y ahora el paso final es hacer la integral. Entonces, ¿cuál es la integral de la exponencial de una? Aquí apliqué esta regla integral. Voy a colocarla aquí. Yo tengo la integral de exponencial por una constante cualquiera, c, digamos, c por teta, bueno, coloquemos gamma, cada constante. Por una constante por teta. Bien, ¿cuál es la integral de la función? Va a ser la misma función exponencial y a la k por teta sobre la constante. Aquí digamos que está entre 0 y 2pi o lo que sea. Entonces va a ser esa la integral de la función.
y después evalúan los extremos. Bien, es un resultado conocido. Recuerden, ¿cómo uno sabe que la integral le quedó buena? Bueno, usando el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Sé que estudiaron en el cálculo integral allá, no sé, en cuarto semestre o tercer semestre. ¿Sí? Profe, es igual ahí, es como una sustitución simple, ¿no? También, ¿no? O eso, usted lo puede ver como una sustitución, exacto. Usted puede ver eso, usted puede hacer u igual a k por teta, entonces queda la integral de u, y el de u va a ser de teta, perdón, sí, una sustitución. De u va a ser k por de teta. Entonces, de teta es igual a de u sobre k, por eso aquí aparece ese dividido aquí. Es una integral por sustitución, una sustitución sencilla. Una forma de ver que esta integral está bien, pues usando el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Si usted deriva esta función aquí, tiene que dar lo que está acá en el integrando. Es decir, es lo que dice el teorema fundamental. Derivemos esta función. La derivada exponencial es ella misma, por la derivada interna que es k. Entonces el k que aparece en la derivada interna se elimina con este y me queda de nuevo la función aquí. Por lo tanto, esa primitiva, digamos así, está bien. O si quiere lo hace por sustitución, como menciona ahí Juan Martínez. Bien. Entonces volvamos aquí. Liquide ese resultado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, ¿cuál es mi constante? Mi constante aquí es I por I por 1 menos N. Esa es la constante. Entonces, ¿qué me queda de integral? Me queda el I que está aquí ya fuera de la integral. Me queda la exponencial de I por 1 menos N teta sobre esa constante. I por 1 menos N. Aplicamos el resultado ahí. Y eso, bueno, aquí yo no escribí, me falta escribir que esta lineecita que aparece acá, aquí una lineecita diciendo que teta evaluado entre 0 y 2pi, ¿no? Bien, ten en cuenta eso, lo escribí ahí. Entonces aquí qué ocurre, bueno, el i se cancela y me queda entonces, bueno, aquí sí lo escribí, en el siguiente paso. Entonces noten, el i se canceló y queda solamente la fracción 1 sobre 1 menos n. Y aquí, bueno, evalúo esta función cuando teta es igual a 2pi y cuando teta es 0. Entonces noten aquí, cuando teta es 2pi, pues me queda exponencial de i por 1 menos n por 2pi. Bien, aquí la veo en el extremo superior. Y cuando teta es 0, ¿qué ocurre? Bueno, todo lo que está dentro de la exponencial aquí, si teta es 0, todo eso se vuelve 0. Por lo tanto, me va a quedar exponencial elevado a la 0, es decir, exponencial de 0, que es 1. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 es 1. Entonces nos queda aquí esta expresión. Ahora noten que eso que está ahí dentro va a dar 0. Lo que está aquí dentro del corchete y por lo tanto todo da 0. ¿Y por qué da 0? Porque aquí aparece la función exponencial de i 1 menos n 2pi es 0. Bien, ¿y por qué es que eso es 0? Veamos aquí en el cuadro. Ah, perdón, es 1, ¿no? A ver, estoy diciendo que estoy hablando mal aquí. Estoy diciendo que esta parte es 1, por lo tanto 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces hay que ver por qué esto es 1. Entonces veamos el cuadro aquí en el cuadro digital, porque es que es 1. Entonces recuerden, a ver, exponencial de i por 1 menos n por 2pi es igual a qué? Usando la identidad trigonométrica básica, bueno, perdón, esa identidad que probamos que dice que e exponencial de i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Eso lo probamos creo que en la tercera clase presencial. Entonces aquí el ángulo, el ángulo teta del que yo hablo aquí es este. Entonces esto aquí es igual, esto es igual a coseno
coseno de menos 1 menos n por 2pi. Me va a tocar comprarme una tablet porque así no puedo escribir. Más y uno menos n por 2pi. Yo apliqué esa identidad. ¿Saben de cuál le hablo, no? Recuerden, ustedes tienen que hablar conmigo porque si no, yo voy avanzando y tienen que preguntar aquí. Entonces, ¿eso está claro hasta ahí? Apliqué esa identidad. Esta identidad que dice e a la i teta es igual a coseno de teta. Esa parte la tomó como teta, ¿sí? Sí, toda esa parte original aquí, exacto, toda esta parte es que la tomé como teta. Activado. Tutorial de Talkback. Mostrando elementos del 1 al 3 de 5. En el que por favor nos ayuden ahí con el audio, Luis Felipe. Bueno, Volumen de entonces apliqué esa identidad. Ahora simplemente hacer una observación. Porque miren, 1 menos n, este factor que está aquí, por 2pi, lo que hace es dar una cantidad de giros. Digamos, si n va a ser un número, n es mayor que 1, ¿no? Entonces n puede ser 2. Si n es 2, esto me daría coseno de, si sustituyo n por 2 aquí, me daría coseno de menos 2pi. Entonces da un giro entero en sentido de las manecillas del reloj, así. Entonces, o simplemente usen la siguiente característica de las funciones seno y coseno. La función coseno va a dar siempre 1 en potencia, en múltiplos de 2pi. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, coseno de 2pi por k, donde k es un número entero, eso siempre va a dar 1. Bien, porque estoy dando un giro completo. Es como estar calculando coseno de 0, siempre. Entonces, son propiedades de la periodicidad de la función seno y coseno. Entonces, coseno de potencias de múltiplos de 2pi siempre va a dar 1. Periodicidad de la función coseno. Esto siempre es 1, independiente del n. ¿Por qué? Porque porque es un ¿cómo es que yo dije antes? Es par, ¿no? Un múltiplo de 2pi, múltiplo de 2pi. 2pi sí, 2pi es un giro. Entonces, cuando yo multiplico 2pi por cualquier número entero, sigue dando giros completos. Entonces siempre me va a dar 1. Entonces pueden ver eso. Y la función coseno, perdón, la función seno va a dar siempre 0 en múltiplos de 2pi. En este caso aquí tenemos un múltiplo 1 menos n por 2pi. Es un múltiplo de 2pi. Entonces esta función aquí siempre va a dar 0. Bien. Por lo tanto, e por 1 menos n 2pi, eso siempre va a dar 1. Siempre para todo n. Para todo n perteneciente a, en este caso el n es un número mayor que 1. Entonces n perteneciente a los números naturales. Entonces tengan eso en cuenta. Bien. Por lo tanto, aquí me quedaría pues 1 menos 1, que es 0. 0 por 1 sobre 1 menos n es 0. Y concluimos que esa integral es 0. Y es un resultado importante. Entonces aquí, ¿qué hemos concluido? Que ¿dónde está? Bueno, aquí está el teorema, está expresado en el libro. Entonces ese resultado aquí, que está en azul, es algo que de hecho es una gran herramienta que nos va a servir para
implementarla con el teorema de Cauchy y resolver integrales de forma muy sencilla sin tener que hacer lo que hicimos, lo que estamos haciendo en el ejemplo y lo que hicimos ayer de una integral de línea en un cuadrado, etcétera. Eso no lo vamos a necesitar hacer más usando algunos teoremas junto con este resultado. Entonces, aquí está completo, sintetizado lo que hicimos. Nosotros, ¿qué probamos? Que la integral de 1 sobre z de z es igual a 2pi, ¿cierto? Es decir, cuando n es 1, aquí me haría de z sobre z. Y esa la probamos que es 2pi. Y ya acabamos de ver que si n es mayor que 1, cualquier otro número entero mayor que 1, entonces la integral va a dar 0. Y recuerden aquí, ojo, C es un contorno cerrado que contiene el polo de esa función, es decir, que contiene el origen. Bien. Y el resultado se puede generalizar, que es la pregunta que me hicieron en la clase anterior. ¿Dónde están las actividades de este curso? Voy a mostrarles. Ahí. El resultado se puede generalizar de la siguiente forma. Está aquí en estas notas. Así. Entonces se puede analizar así. Es una pregunta que hizo un compañero en la clase anterior. Bien, porque aquí el resultado se tiene, ya lo probamos, en el caso de z sobre z a la n. Sin embargo, si consideramos de z sobre z menos z sub 0, y en este caso la curva, el contorno cerrado aquí, va a ser un contorno que contenga el z sub 0, porque ese va a ser el polo aquí. Aquí el polo era el origen, por eso aquí es como tener z menos 0. En este caso el polo es z sub 0, por lo tanto se sobreentiende, el ítem no lo dice ahí, debe decirlo, pero bueno. Se sobreentiende que esta curva C, en la que estamos integrando, está rodeando el punto z sub 0, lo contiene, ¿bien? Y se obtiene el mismo resultado, pues. Esta integral va a ser 2pi si n es 1 y 0 si n es mayor que 1. Como probamos ahí, nosotros probamos para n mayor que 1. Y la forma de ver eso es simplemente hacer una sustitución, que eso lo revisamos en la clase anterior. Hacer una sustitución y notar entonces que si usted define, por ejemplo, w igual a z menos z sub 0, hace esa sustitución. Entonces la curva que está aquí centrada en el origen, centrada en z sub 0 aquí en el plano complejo de la variable z. Cuando hago esa sustitución, esa curva también cambia. Así como cuando uno hace integrales en variables reales, hace una sustitución. ¿Qué pasa con los límites de integración? Cambian también. Entonces aquí la curva cambia. Entonces en el nuevo sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas W, esa curva va a estar centrada en el origen. Y ese nuevo origen va a ser el punto z sub 0. Entonces esa integral se puede escribir en términos de W, así, igual a esto. dw sobre w a la n, con una curva que está centrada en el origen. Entonces concluimos el mismo resultado que el ítem B. Bien. Entonces el resultado es más general. Y por lo tanto, aquí en el libro, cuando hacen este ejemplo, nosotros ya no tenemos que hacer las cuentas. Aquí en el libro hace este ejemplo, miren. Dice, evalúe la integral de la función de z sobre z menos 2 menos i. Entonces ustedes pueden ver esto como z menos... Yo escribo este ejemplo, lo podemos concluir inmediato. Es decir, el libro hace las cuentas, pero es porque ellos no, aquí en este cuadrito azul no han generalizado el resultado. Nosotros ya lo generalizamos. Por lo tanto, no tenemos que ponernos a hacer esta integral de nuevo. Aquí la hacen, pero no. Veamos por qué.
usando la generalización, que es de hecho el ítem C del taller. Entonces, veamos por qué es que ya podemos concluir el resultado de forma inmediata. Entonces ahí nos dicen, calculemos esta integral. Integral, un contorno cerrado, una curva C de la función, bueno, vamos a escribirlo así, 1 sobre Z, voy a escribirlo así, menos 2 más I de Z, es la integral que está ahí en el hilo, sino que ahí ya distribuyeron el menos, ahí aparece Z menos 2 menos I, pero es lo mismo. Y noten que aquí ellos dicen lo siguiente. ¿Qué contorno estamos escogiendo? Dice, alrededor de un contorno que contiene el punto Z igual a 2 más I. Bien, es como contiene ese punto, que es un polo simple de esa función, podemos utilizar el resultado general ya. El resultado que obtuvimos aquí. Permítanme. El ítem C dice, si yo hago esta integral alrededor de un contorno que contenga el z sub 0, en ese caso el z sub 0 es 2 más i. Entonces esa integral va a dar 2pi si n es igual a 1. En ese caso el n es igual a 1, no está elevado a nada. Entonces simplemente ya el resultado se tiene por la generalización que hicimos. Es decir, como la curva C contiene el punto, voy a escribir aquí un subíndice para indicar que esa curva encierra el punto 2 más i. Como encierra ese punto, y esto está como elevado aquí a la 1, si no hay nada, es como si estuviera elevado a la 1, entonces aplicamos el resultado anterior con n igual a 1. Entonces esta integral tiene que dar 2pi, no hay que hacerla más, ya la hicimos y generalizamos el resultado. Eso da 2pi. Ahora, quien tiene curiosidad de verificar eso, pues aquí está. Ellos hacen la cuenta nuevamente, pero digamos que un incentivo a hacerlo porque que hace lo mismo que ya hicimos con el caso de 1 sobre z. Que miren aquí. Veamos primero que llegan a lo mismo. Miren, aquí está. Aquí está, llegaron a lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué hicieron ellos? Lo mismo, que ya hemos hecho, solamente que aquí, bueno, ¿cómo parametrizan la curva? Cogen z igual al punto que yo quiero que el centro que tenga, el centro tiene que ser 2 más i, más rho por e a la i teta, donde rho, ¿qué es? Rho es va a ser el radio que, punto. Nosotros lo hemos hecho con rho igual a 1, eso fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Y entonces hacen lo mismo, el de z que va a ser esta constante elimina y queda i por rho por e a la i teta de teta. En este caso, en el caso de nosotros, rho es 1. Estamos haciendo círculos con radio 1. ¿Por qué? ¿Para qué le coloco radio 2? Para que si al final eso se cancela aquí. Mire. Se cancela el rho con el rho. Y nuevamente queda, pues, la integral de i de teta de 0 a 2pi, que es esto mismo que hicimos aquí. Mire, integral de 0 a 2pi de i de teta. Entonces son cálculos completamente semejantes. Nosotros ya generalizamos el resultado, lo estamos usando. ¿Preguntas sobre eso? Mónica, ¿tiene preguntas? Juan, No, señor. Cristian. ¿Cómo está hoy por aquí? A ver. Cristian, Fernando Acosta, Luis Felipe, Mayeli, Helves, Nubi y Sergio y William. ¿Ninguno de ustedes tiene preguntas? Son No, profe, no, señor. como el 28% del curso aquí. No, profe. No, profe. Bien.
Entonces ahí sumamos un resultado, pues, de paso a resolver el ejercicio del taller. Bien, entonces continuamos. ¿Más preguntas? Nos quedan 1 minuto y 30 segundos. Entonces, más bien, veamos aquí. Si quieren mirar otro ejercicio del taller, para comenzar en el otro video ya con las integrales de Cauchy, en la otra sección, para que no quede cortado así. Entonces, ¿cuál otro tienen? ¿El 3? ¿Y qué más? ¿El 2? O... Creo que solo es el 3 y el 7, bro. El Ah, el 7 7. y el... No, son 10. Bien. Entonces dice el 7. Use el teorema de Cauchy para evaluar la integral de contorno. Esa que aparece ahí. Donde C es el círculo de radio 3, ¿no? Cuando aparece esto es una forma para decir que el círculo centra en el origen y de radio 3. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que ese círculo centró en el... Bueno, esta función, aquí es muy importante saber dónde están los polos de la función y si el contorno los contiene. Por ejemplo, esta función tiene polos simples en -1 y en 2 y en -4i. Y este contorno contiene estos dos primeros polos, ¿no? Contiene el punto